La villana no puede perdonar un mal final. Parte 4. Final de la historia. Lance le explicó a Violeta que Seki se había hecho eso porque se siente avergonzado. Debió haber sentido que le faltó el respeto. Violeta estaba muy preocupada por Seki, y ante esto Lance se daba cuenta de que Violeta había cambiado y mucho, que en el pasado ella intimidaba a los más débiles, y que era como si odiara a todas las criaturas que existían en ese mundo. Y recordaba que hace unos momentos cuando él intentó localizar la magia de Lily, no lo consiguió, más bien logró localizar a Violeta. De pronto esos pensamientos fueron interrumpidos por Violeta, quien le preguntaba si en realidad estaba bien. No debería ocultarle si le duele algo o está lastimado en algún lugar. Lance por un momento pensó en contarle a Violeta sobre Lily, pero tenía dudas de que a lo mejor Violeta también esté fingiendo ser alguien amable. De pronto, cuando él estuvo por levantarse, sintió desvanecerse. Violeta se acercó muy preocupada y vio cómo estaba ardiendo en fiebre. Ahora la pobre no sabía qué hacer porque necesitaba romper la maldición de Seki y también ayudar a Lance. La pobre estaba de allá para acá. Mientras tanto, Lance en su subconsciente aún no entendía cómo su amada y adorada Lily había cambiado tanto, y ahora ya no sabía ni quién es ella realmente. Por otro lado, el Deud buscaba y llamaba a Violeta tratando de obtener una contestación. Lily le decía que para escapar de esta niebla deberían trabajar juntos, pero el Deud ni siquiera le prestaba atención, lo que le molestaba mucho a Lily. De pronto Lily vio un ave y recordó que en la historia El Bosque de la Generosidad, Lily intenta curar a un pequeño pájaro herido, pero en ese momento Lily ya no puede usar su magia. Estaba preocupada por el ave, así que dejó de lado su miedo y se dirige hacia la cueva donde vive el mago Bratia, el cual, impresionado por su coraje, ayuda a Lily. Así que la bruja de Yuri decidió hacer lo mismo. Tomando el ave quiso curarlo, pero obviamente sus poderes ya habían desaparecido. Enseguida le apareció el evento de El Bosque de la Generosidad, en el cual le mostraban dos opciones: escapar de ese aterrador bosque y curarlo en el Palacio Crispal, o ir hacia el mago Bratia para curar el ave. Obviamente Lily eligió la opción que era de su conveniencia, y tal como lo había esperado, apareció una cueva que según los iba a dirigir hacia Bratia. En ese lugar, una manada de murciélagos salía a toda prisa, lo que le producía miedo. Luego de esto, sin dudarlo, esta loca se adentró en ese lugar. Mencionaba el nombre del mago, pidiéndole que salve por favor a esa pobre criatura, aunque en el fondo, lo único que quería era ver a ese viejo. Y el Deud trataba de detenerla, le decía que lo mejor era irse de inmediato, pero de pronto una luz brillante emergió de esa cueva, teletransportándolos a un hermoso palacio. Lily, sin dudarlo, decidió entrar al palacio y subir por unas inmensas escaleras que la llevaron hasta un cuarto pequeño que al parecer estaba vacío. Esta bruja sabía que todo lo que estaba haciendo era para poder escapar de ahí, pero de pronto vio el cabello verde del mago. Supo que por fin había encontrado al viejo Bratia, aunque cuando la regresó a ver se quedó en completo shock, porque no era ningún viejito, sino todo lo contrario, era un papazote, el cual obviamente no estaba de ánimos, ya que lo habían despertado de una siesta tan rica. Se acercó a Lily peligrosamente y le decía que al parecer, él se ve diferente a como ella lo imaginaba. Lily obviamente, al ver a este bombón, se sonrojaba, y Bratia le decía que ella es hermosa, pero solo por fuera. Obviamente, Lily se molestó y a su vez estaba confundida, ya que se supone que él debería ser un anciano. Este mago se daba cuenta de sus pensamientos y le decía que al parecer ella tenía la opinión de un Bratia con apariencia diferente. A Lily la mirada de este hombre la ponía nerviosa, sentía algo peligroso en él. Así que decidió usar el diario para empujar a este hombre a un mal final lo antes posible. Al tomar ese diario, el mago le dijo que notaba una energía que nunca antes había sentido. Lily buscaba en el diario una forma de deshacerse de Bratia, y cuando la encontró supo que el método implica que ella sienta dolor, y eso no le gustaba para nada. Bratia, sin dudarlo, le dijo que ella no es de este mundo, y esas palabras pusieron nerviosa a Lily, porque él ya se había dado cuenta de que había poseído un cuerpo que no es de ella. Lily tras esto optó por presentarse como la segunda hija del Imperio Crispal, Lily. Y así nuevamente le aparecieron dos opciones: derribar la barrera que rodea el bosque o pedir disculpas por lo que había pasado hace un momento. Ella quiso obviamente derribar la barrera, pero Bratia no se lo permitió. Bratia, en pocas palabras, controlaba
controlaba a esta bruja, aplicando cosas que le hicieran sentir mucho dolor. Lily esta vez estaba decidida a hacer que Bratia tenga un final infeliz, porque había un escenario en el que Bratia cree que Lily lastimó al ave e intenta matarlo utilizando magia de petrificación. Pero en ese entonces la magia curativa de Lily de repente sube de nivel para curarla de la petrificación y como resultado el hechizo rebota en Bratia, eliminando la causa de su propia magia. Para ella, este era el mal final perfecto, pero se sorprendía porque hasta ahora no estaba dando resultado su magia. Bratia, que al parecer leía los pensamientos de Lily, le decía que si no funciona su plan, es porque en lugar de usar el bastón de él, estaba utilizando una espada de hierro común. Y obviamente lo había hecho como un mecanismo de seguridad para proteger a su valioso personal. Aunque Bratia estaba muy interesado en conocer quién está detrás de ese cuerpo, se acercó peligrosamente con una daga y de repente el Deud se interpuso. Bratia molesto le decía si acaso él es el amante de esta mujer, pero ¡ay no, guácala! El Deud furioso le dijo que no, que simplemente había prometido romper la maldición de esta princesa, devolverla a su estado normal y que si algo malo le llega a pasar a Lily, de seguro Violeta entristecerá y él no la quiere ver llorar. Lily nuevamente enfurecía porque todos ellos nombran a Violeta, Violeta, Violeta a cada rato y estaba a punto de llegar al límite, aunque no quería morir petrificada. Bratia se dio cuenta de la herida que tenía Lily y supo con certeza que no era una criatura de este mundo. De pronto Lily se liberaba de la magia e intentó asfixiar al mago porque por fin había podido subir su nivel de purificación a un nivel máximo tal como lo había esperado, pero de pronto algo raro pasó. Bratia se comportó de una manera extraña como si estuviera hipnotizado por ella. Incluso le decía que ella es la más hermosa de este mundo y le daba un tierno beso en la mano. Lily se daba cuenta que al parecer obtuvo un poder asombroso, el de controlar a las personas a su alrededor. Pero el poder le duró poco, porque Bratia volvió a sus 5 sentidos y supo que esta bruja podía utilizar magia de encantamiento. Así que sin dudarlo usó sus poderes. La corrió inmediatamente de su casa, lanzándola directamente hacia el agua. Pero como esta bruja ya tenía el poder de controlar todo, utilizó a los peces del mar para poder salir del agua. Y ahora sí, estaba dichosa, porque ya tenía el plan perfecto para ser la única protagonista de este mundo. Mientras tanto, en el bosque de la generosidad, Bratia no podía creer que se vio afectado por la magia de encantamiento de esa bruja, que desde que la había visto poner un pie en su bosque, había empezado a sentir desconfianza por ella, y ciertamente no había bajado la guardia, pero sin embargo su magia era tan poderosa que estuvo a punto de dominarlo. Sabía que si ella utiliza esa magia en alguien que no sea como él, estará bajo su control toda la vida, y que si él no hubiera escapado a tiempo, habría sufrido una muerte muy lenta. De pronto el Deud lo sacaba de sus pensamientos preguntándole a dónde había enviado a la princesa. Muy molesto le pedía que la traiga de vuelta y Bratia quería deshacerse también de este niño tan molesto, pero de pronto por fin aparecía Violeta. El Deud quiso ir de inmediato a abrazarla, pero apareció una barrera mágica que se lo impidió. Obviamente era Seki, que desde el interior de esa joya protegía a su amada Violeta. Violeta así se presentaba formalmente ante Bratia y le decía que ya tenía una petición que hacerle. Este bombón se acercó a ella y le dijo que al parecer la barrera de Seki no funcionaba con él, por lo que se daba cuenta. Él es el mago de más alto nivel que existe en este mundo. Bratia, al mirarla fijamente a los ojos, le dijo que en su cuerpo habitan 2 almas. Violeta hizo de cuenta como si no supiera de qué está hablando, pero sabía que tenía que tener cuidado con la respuesta que le iba a dar, porque si mencionaba que ella posee ese cuerpo, el Deud y Seki le empezarían a preguntar sobre eso y no sabría cómo sus decisiones afectarán a este mundo. Y como ella esta vez no quería lidiar con ese problema, le pidió a Bratia que ayude a Lance. Este se negó diciéndole que la vida de ese hombre no significa nada para él, y que él es quien decide hacerlo
o no. Violeta ya sabía que Bratia no hacía un favor así de fácil sin obtener nada a cambio, por lo que debía pagar un precio apropiado por la ayuda. Así que le dijo que si le hace ese favor, le dará a cambio lo que él desee. Esta oferta obviamente le gustó mucho a este bombonazo, quien sin dudarlo le dijo que desea tener su alma. El Deud, furioso por lo que este hombre le había pedido a su amada, quiso atacarla, pero como Bratia es el mago más poderoso con un par de conjuros, lo mandó a dormir. Violeta estaba preocupada por el Deud, pero este mago presumido quería que ella no mire a nadie más que a él, y como todo loco, la besó. Pero esta vez ella reaccionó mal, porque lo mordió, aunque al final se disculpó. Pero a él parecía gustarle el maltrato porque nuevamente la besó, haciendo que la pobre Violeta casi no pudiera ni respirar. Pero se daba cuenta de que esa es la magia de Bratia, ya que teletransportó el alma de Seji. La pobre estaba asombrada porque veía su cuerpo tal y como era ella. Bratia le comentó que esa era su otra alma. Le preguntaba su nombre. Ella le contestó que se llama Seji. Bratia se dio cuenta de que esa alma no era de este mundo y le preguntaba por qué se negaba a aceptar esta alma. Y así de pronto aparecía el alma de la verdadera Violeta que la abrazaba y estaba feliz junto a ella. Seji no entendía qué estaba pasando y Bratia le explicaba que las dos almas de ese cuerpo estaban entrelazadas, que aunque intentó separarlas no pudo. Seji no entendía a qué se refería y le preguntaba si acaso él tiene el poder de separar las dos almas que están conectadas. Bratia le dijo que sí. Seji, feliz por esta noticia, le comentó que había alguien a quien quiere volver a la normalidad. Bratia sabía que se refería a Lily. Seji, entusiasmada, le pedía que por favor libere el alma real de Lily, que sigue dentro de ella. Bratia le afirmó que es así, pero no podía hacerlo, porque eso podría matar a la verdadera Lily. Le explicó que es muy diferente a su caso, que en el caso de Violeta, en su interior, las dos almas se habían aceptado mutuamente para convertirse en una y poder coexistir, pero en el caso de Lily, el alma de Yuri que entró después, había suprimido el alma original de Lily, y a estas alturas separarlas podría ocasionar que su cuerpo o su alma se rompan. Violeta le decía que no le importa lo que le pase a esa otra alma, pero en cambio Lily era la razón detrás de la existencia de este mundo, y que si algo le llega a pasar, ese mundo perdería su propósito y todo lo que vive en él morirá. Seji se sentía mal, porque había pensado que por fin encontró la forma de traer de vuelta a la verdadera Lily, y Bratia le decía que al parecer la verdadera Violeta aún no se ha rendido. El alma de Violeta le decía que no importa lo que pase, si puede deshacerse de Yuri. Seji de pronto le preguntaba a Bratia que si existía alguna forma de separar esas dos almas sin matar a Lily. Él obviamente le dijo que sí, pero que no sabía cómo se hace ese hechizo. Seji nuevamente le pedía a Bratia que por favor le ayude a encontrar una forma de sacar a Yuri del cuerpo de Lily y encontrar una forma de salvar ese mundo de la destrucción. Bratia obviamente podía ayudarla, pero le decía que aún no ha pagado lo que le prometió. Seji le decía que recordaba lo que le había ofrecido, su alma, pero en estos momentos era difícil que se la entregue. Pero ya cuando todo termine y Lily vuelva a la normalidad, prometía dársela. Bratia le decía que si acaso no le tiene miedo a la muerte, y Seji le dijo que sí, pero si tenía que sacrificarse para salvar este mundo, entonces ella lo haría feliz. Bratia ante esto le decía que si él toma su alma, entonces ¿quién va a hacer el trabajo molesto de separar esas dos almas? Y Seji le dijo que obviamente él, ya que él mismo ofreció ese trato a cambio de su vida. Estas palabras sorprendieron a Bratia, porque al ser otra persona habría salido huyendo con tan solo mencionar que quería su alma, pero ella en cambio era muy valiente. Seji obviamente amaba el mundo que ella mismo había creado y estaba dispuesta a ofrecer su vida si era necesario, con tal de que éste se salve de la destrucción. El mago empezaba a tener un sentimiento que ni siquiera él mismo podía explicar, y como ya no quería estar más en ese lugar, le pidió a Seji que cierre los ojos, porque tienen que salir de ahí de inmediato. Y así nuevamente él probó los dulces labios de Seji, y mientras le daba besitos, pensaba en cómo esta mujer pudo hacer para que su corazón se agitara así de fuerte, y eso lo hacía feliz.
Al poco rato Violeta despertaba en la casa de Bratia. Recordaba que fue empujada al mundo dentro de la mente de Bratia y ahí conoció a la verdadera Violeta, que incluso había encontrado una forma de expulsar a Yuri del cuerpo de Lily. Todas estas experiencias eran asombrosas, pero sentía como si se hubiese olvidado de algo, hasta que de pronto recordó al pobre Lance. Se apresuraba para ayudarlo, pero Bratia le pedía que no haga escándalo, que ya lo había curado, que solo tenía una fiebre mágica y que eso ocurre cuando usan magia dentro de la niebla mágica. Todo mágico. Violeta estaba feliz de que Lance se encuentre bien. Y de pronto también vio a Eldewood profundamente dormido. Le preguntaba a Bratia qué le había hecho y obviamente le confesó que solo lo había puesto a dormir. Y que le parecía un muchacho bastante interesante, porque tiene el alma de un recién nacido. Además, estaba asombrado de ver cómo ella, su hermana e incluso el príncipe del reino de la tierra han experimentado enormes cambios inesperados. También le contó que separar el alma maligna que suprime a la verdadera Lily será muy interesante. Y de pronto le entregaba un pequeño anillo, en el cual está encerrado Seki. Violeta aún estaba preocupada por su mago, pero Bratia le pedía que se tranquilice, que la existencia de Seki había estado por desvanecerse, así que lo había estabilizado con su magia. Violeta estaba feliz y esperaba con paciencia el día en que ellos dos puedan volver a hablar. También se sentía feliz porque al final había recibido mucha ayuda de Bratia y se lo agradecía, pues había cuidado de Lance, también protegió a Seki y ayudó a Eldewood. Y que aunque es un poco brusco, en realidad es muy considerado. Bratia le decía que al parecer ella se preocupa mucho por esos hombres, pero Violeta ni siquiera le prestó atención y le pedía repetirle lo que le había dicho. Aunque en el fondo, Bratia sabía que finalmente ha perdido la cabeza por Seki. Violeta, al verlo tan distraído, le preguntaba si está bien porque se encontraba pálido. Pero en eso Lance despertaba y le daba las gracias a Bratia por haberlo salvado. Por ahora, Violeta les comentaba que tenía un problema más grande y es encontrar a Lily. Bratia le comentó que la había sacado del bosque y que sería más rápido si él mismo les muestra a dónde la había enviado. Utilizando magia les mostró el castillo. Lily se encontraba tomando una taza de té y con todos los sirvientes bajo su servicio porque estaban bajo el encantamiento de esta bruja. Todos en el palacio estaban bajo su control. Violeta no podía creer cómo es que en este mundo se utilice una magia tan cruel como controlar la mente de las personas. Estaba furiosa porque sabía que Yuri era la mente malvada detrás de todo esto. Lance estaba asombrado al ver la actitud de Lily, pero a su vez también sabía que ella no es su verdadera amada. Violeta le pedía a Bratia que la lleve al castillo Crispal, donde se encontraba Lily ahora. Bratia, antes de que ella se marche, le dijo que una vez que vaya tendrá que luchar con ella y que no dudará esa bruja en hacerle daño, porque ya debe estar lista para contraatacar. Pero esta vez Violeta estaba lista para luchar y separar a Yuri del cuerpo de Lily y hacer lo que sea necesario para proteger la tierra del destino. Incluso, así uno de los dos cuerpos tenga que desaparecer, Violeta sabía que no podía dejar que Yuri destruya el mundo que con tanto esfuerzo ella creó y estaba dispuesta a proteger a la verdadera Lily pase lo que pase. Mientras tanto, en el Palacio Crispal, la bruja de Yuri ya tenía a todos bajo su control, tal como lo hacían en su verdadero mundo. Pero a su vez se preguntaba el por qué Seiji aún no aparecía. Quería mostrarle toda la magia poderosa que ella tiene, hasta que de pronto Mages aparecía en su dragón. El pobre también había sido idiotizado por la magia de esta bruja, y esta mujer incluso hacía que él le lleve vestidos costosos solo para ella, lo cual la hacía feliz, porque ahora lo tenía a sus pies. Lo que más deseaba era que Violeta aparezca en ese momento para que vea cómo tiene a su amado Mages a las órdenes de ella. A los pocos minutos Violeta aparecía y utilizando su magia destrozó la taza de té en el vestido de Lily. Obviamente, Lily estaba molesta porque era imposible que Violeta pueda utilizar magia. Pero como ella es una bruja malévola, quería hacer creer a Violeta que ahora Mages está enamoradísimo de ella, mientras que Violeta no le prestaba atención a eso, y mediante el anillo de Seki que tenía en su mano, Bratia, Eldewood y Lance observaban todo lo que ocurría en el palacio. Lily, con su mirada malvada, pensaba que Violeta se debió quedar muda tras la sorpresa de ver cómo tenía a todos bajo su control, pero se sorprendió cuando Violeta le dijo que era tal y como ella lo esperaba. Es una magia rara la que estaba utilizando, pero la había reconocido de inmediato. Lily no entendía qué es lo que había descubierto, y Violeta, acercándose a esta bruja,
la confrontaba, diciéndole que ella en verdad no tiene ningún interés en la Tierra del Destino y que la magia de encantamiento son datos que han sido descartados de la Tierra del Destino. Pero a Lily eso no le importaba. Pero Violeta le exigía que deshaga la magia de encantamiento que ha usado con todos y después hablarán. Pero obviamente Lily no la iba a obedecer. Violeta, que ya estaba cansada de esta arrogante, lanzaba magia de fuego, dañándole el vestido a esa bruja, lo que le molestaba aún más. Pero más molesta se ponía Violeta al ver que la bruja no le hacía caso. Lily obviamente no quería ceder ante nada porque Seji siempre había sido su sombra y no había forma de que permita que se vuelva tan arrogante. Y como Mages estaba bajo su poder, le pidió que elimine a Violeta. Mages, que estaba hechizado, obviamente atacó a Violeta, pero el poder de la protección de Violeta fue mucho más fuerte que los ataques de Mages. Lance, que observaba esto mediante el anillo, se daba cuenta de que en verdad esa mujer no es su Lily, que había alguien más dentro de ella. El Deud, que veía también esto, les decía que debían deshacerse de la princesa Lily para poder así tener un final feliz. Pero en eso Seki por fin volvió a su forma original, porque él no iba a quedarse de brazos cruzados mientras que Violeta esté en peligro, y les decía que si alguien puede traer de regreso la verdadera Lily, es Violeta. Incluso Bratia sabía eso. Mientras tanto, en el palacio, Mages atacaba y atacaba a Violeta, mientras que ella recordaba que la magia de encantamiento solo formaba parte de los datos de prueba. En otras palabras, era algo omitido en la versión oficial de la Tierra del Destino. Así que el hecho de que tuviera esa magia significa que en este mundo también estaba incluido no solo los datos del juego oficial, sino también los que habían sido descartados. Y que de seguro se puede utilizar eso para separar las almas de Lily y Yuri. Esa bruja le pedía a Mages que se deshaga rápido de Violeta, y cuando sacó su daga, Violeta vio en sus ojos lágrimas, porque obviamente en el fondo sabía que estaba haciendo mal. Violeta, acercándose a él, le pedía que la perdone por hacerlo derramar lágrimas innecesariamente, pero sabía mejor que nadie que él era mucho más fuerte que un encantamiento. Mages, que se había encontrado sumergido en una oscuridad, por fin veía una luz cálida que se le hacía conocida. Así, tomando la mano de Violeta, despertaba de su encantamiento. Bratia, feliz, les decía que la magia del encantamiento se ha deshecho. A la bruja de Yuri esta situación no le gustó para nada, porque Violeta había logrado deshacer su magia. Mages le decía a esa bruja que eso había sucedido por amor, ya que el amor falso no puede perdurar en presencia del amor verdadero. Obviamente Yuri ni siquiera sabía el significado de esas palabras, pero Mages se disculpaba de todo corazón con Violeta, mientras que la bruja se moría de ira al ver que su plan estaba fracasando. Y como aún tenía a todos los sirvientes bajo su control, les ordenó que eliminen a Violeta. Pero esta vez, ella ya no estaba sola. Mages estaba a su lado para protegerla, mientras que la loca de Yuri le decía a Violeta que una vez que ella desaparezca, tanto el príncipe como el resto del mundo la amará. Pero al ver que todos estaban atacando a Violeta, del anillo empezó a salir Seki, Lance, el Deud y Bratia. Yuri no podía creer que incluso Lance esté dispuesto a enfrentarse a ella, porque se supone que la ama. En eso, sus padres, quienes estaban bajo el poder de esta bruja, se acercaban a ella para consolarla. Yuri pensó utilizar su poder en Lance, y como sabía que él la ama profundamente, quizás podría ponerlo de su lado, pero él sabía que ella no es su Lily, no es la persona que él ama. Le pedía que le devuelva la verdadera Lily. Yuri tras esto supo que ya no podía fingir, y les dijo que ahora simplemente debería matar a Seji y controlar a todos con su magia de encantamiento para ponerlos a sus pies. En eso Violeta se acercó a ella y le comentaba lo que Bratia le había dicho, pues la puedes separar, y que para que eso ocurra ella necesita incorporarla en algo adecuado a su carácter, y de esa forma se separará de Lily. En su lugar se convertirá en lo que ella tanto odia. Esta bruja sonreía porque pensaba que Seji nunca logrará vencerla. Le gritaba a Violeta que deje de actuar. Ella lo único que quiere es vivir feliz con los príncipes de este mundo, siendo la protagonista principal de la historia, ya que lo único que desea es que todas las personas la amen y la adoren. Pero Seji conocía perfectamente cuáles eran las verdaderas intenciones
de Yuri. Yuri pensaba que Seiji seguía celosa y molesta por haberla convertido en su escritora fantasma, ya que la Tierra del Destino había recibido mucha atención, solo porque ella es alguien hermosa y encantadora. Además, si aceptaron ese proyecto fue gracias a ella. Seiji le dijo que sí. Es verdad, la Tierra del Destino había recibido atención gracias a ella, pero también era verdad que la que estaba reinando ante todo era ella, Seiji. Y como Yuri ya no es necesaria en este mundo, la iba a separar de la verdadera Lily. La integrará en los datos que fueron descartados. Obviamente Lily no entendía por qué tendría que ir a parar ahí, pero Violeta le explicó que sabía perfectamente que fue ella quien borró sus datos de la computadora, porque no soportaba ver cómo le daban crédito de su proyecto. Ahora esos mismos datos que Yuri había borrado de la computadora le guardan mucho rencor. Así que es el momento en que esa bruja sienta las mismas emociones que existen dentro de ella, porque tanto los datos borrados como ella se atraen por sí solos. Y de pronto, utilizando su magia como un tipo de configuración mágica, todos los datos que en la vida real Yuri había borrado y fueron abandonados, ahora estaban para cobrarle cuentas pendientes a esta bruja. En este mundo, esos mismos datos se convertían en monstruos espeluznantes, que estaban felices de poder finalmente obtener su venganza contra la mujer que los había eliminado, y así hacerla desaparecer de este mundo. Así el final de Yuri llegó, siendo devorada por sus propios errores y ambiciones. Con esto listo, Violeta estaba segura de que muy pronto Lily volverá con ellos. Utilizando su magia, por fin pudo desprender el alma de Yuri de Lily, y por fin Lily regresaba. La abrazaba muy feliz porque nuevamente veía a su hermana. Lance estaba dichoso porque había extrañado tanto la dulzura de su amada Lily, e incluso todos los príncipes estaban felices de verla a ella. Violeta lloraba de felicidad porque realmente ama a este mundo, pero ahora no sabía qué hacer. Porque así como Yuri ya no era necesaria en este mundo, ella también era una existencia innecesaria para la Tierra del Destino, porque la verdadera Violeta debía regresar para ser encerrada para siempre. Aunque también sabía que para que Violeta pueda ser encerrada, necesitaba la ayuda de Lily. Y así frente a Violeta aparecían nuevamente dos opciones. Como finalmente ya el caos había llegado a su fin, ahora se restauraba la paz en el mundo, y entre las opciones estaba el destino que le tocaba vivir a Violeta: ser encerrada en la prisión de fuego, en la prisión de la noche, en la prisión de tierra o en la prisión de los magos. Violeta no comprendía el porqué de esas opciones, pero se sentía feliz porque tenía la oportunidad de elegir a dónde ir, ya que si elige el lugar donde reside el príncipe con el nivel más alto de afección por Lily, entonces Violeta será encerrada con éxito y la Tierra del Destino tendrá su final feliz. Seiji, ahora que por fin todo había vuelto a la normalidad, esperaba que Lance cuide bien de Lily, y cuando estuvo por darle la opción de encerrarse en la prisión de fuego, Lily se acercaba a ella, tomaba sus manos y le mostraba una flor brillante. Violeta sabía que en esta escena, ella había puesto mucho esfuerzo para reflejar el agradecimiento a los jugadores que habían amado y protegido este mundo, y estaba feliz de que ella también haya podido proteger su amada Tierra del Destino. Lily le decía que el caos que había reinado durante tanto tiempo había llegado a su fin, y para devolverle la paz a este mundo, Violeta debía ser encerrada. Pero esta vez Lily no se atrevió a hacerlo. Más bien le prometió quedarse junto a su hermana Violeta para trabajar juntas y así poder vivir felices para siempre. Lily expresaba lo feliz que estaba de tenerla cerca y le decía a Violeta que todos en este mundo la aman. Seiji, quien ahora se había convertido en Violeta, le preguntaba si estaba segura de querer que ella se quede. Lily simplemente la abrazó, demostrándole el cariño y agradecimiento que sentía por ella. Así que finalmente el alma de Seiji y de Violeta se aceptaron, fusionándose y convirtiéndose en una sola. Así finalmente Lily se casó con Lance, su prometido. Y todos en el Palacio Crispal vivieron felices para siempre. Violeta dejó atrás su nombre de Seiji y estaba emocionada de poder ver un final feliz en un mundo que ella creó y que tanto amó. Majes, quien estaba a su lado, le decía que qué tipo de vestido de novia le gustaría tener, ya que en el reino de la noche una novia suele llevar el color del cielo nocturno. El de Ud le decía que ella se vería más hermosa con un vestido del reino de la tierra, pero de pronto también Bratia aparecía, recordándole que tiene un trato pendiente, que ella le había ofrecido su alma. Y para rematar,
Seki aún seguía en su anillo. Violeta le preguntaba a Seki si no saldrá ni siquiera para ver la boda de Lily, y al poco rato él aparecía junto a su señora. Decía que estando en su forma de anillo por tanto tiempo, se vuelve inestable si no permanece cerca de ella. Aunque en realidad, lo que este hombrecito quería era permanecer dentro del anillo para poder estar más cerca de Violeta y poderla observar cuando esté comiendo, trabajando o incluso durmiendo. Pero obviamente a esos 3 bombonazos esa idea no les parecía para nada agradable y querían fusilarlo al pobre. Pero mientras esos 3 discutían, Violeta alzaba vuelo junto a Mages. Y ahora sí, por fin Violeta estaba feliz, porque sabía que Lily sería feliz en cualquier lugar donde se encuentre, ya que después del todo, el mundo que ella había creado era hermoso y tenía el final feliz que tanto había deseado. Sé que se preguntarán con quién se queda Violeta, pero como no lo sabemos podemos especular. Yo considero que se queda con Mages. Creo que es mi favorito. ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, nos vemos en una siguiente historia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!